Hoy es 26 de mayo del 2012. También no me equivoqué como siempre. Bueno. Ahí está. Bueno. Vamos a orar y empezamos. Vamos, Padre, pedimos que esté bendiciendo este culto, que pronto venga el tema para hacer el video. También los materiales que estamos esperando, le pedimos por todo lo que estén escuchando y viendo el video. Y que usted nos esté instruyendo hoy con su palabra, que podemos dejar nuestra mente aparte con las cosas del mundo y podemos concentrarnos en su palabra, porque necesitamos tu Santo Espíritu. Si queremos empezar con unos cánticos, ¿no? Mañana domingo cantaremos los signos. Vamos a seguir con... Estoy buscando los que preparé para cantar, estoy escribiendo acá. También. Vamos a cantarlo. Primero, Salvador a ti acudo, le pongo. Ahí que está con la música. Vamos. Salvador a ti acudo, príncipe de amor, gloria y paz para el pecador. Alto a ti, Dios, Salvador, tu gracia dame, oye mi amor, salvación y fabricando, vengo a tu cruz, en tu muerte esperando, sálvame Jesús. Cristo, alzo a ti mi voz, Salvador, tu gracia dame, oye mi amor, con tu mérito la fuente de mi salvación, en tu sangre yo encuentro vida y perdón. Cristo, alzo a ti mi voz, Salvador, tu gracia dame, oye mi amor. Muy bien. Una más vamos a hacer. Vamos a entonar. No tengo el título, pero dice algo así. Cristo el Señor, me ama por siempre, mi vida guarda eternamente, vence el pecado, cuida del mal. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Mas no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajo el cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenza vi, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No
solo por el tiempo aquí, más por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma y a la libertad goza mi vida, llena está de felicidad. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, más por la eternidad. Bueno, vamos a seguir entonces en nuestro estudio con Romanos 7, ¿no? Cambiamos el horario por el horario del trabajo. Habíamos quedado en Romanos 7.6, tuvimos la otra vez el domingo 2 horas, ¿no? Con Romanos 7.6. Ahora vamos a ver un poco de Romanos 7.7. ¿Quieres leer o leo yo? Romanos 7:7. Sí, por favor, Romanos 7.7. ¿Qué diremos, pues? No tenéis pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Bueno, hoy vamos a ver el propósito de la ley o el ministerio de la ley. ¿Qué función cumple la ley entonces? Pablo va a empezar a hablar qué función cumple la ley en relación con nosotros. Si vemos que la ley nos condena, la ley en sí maldice al hombre, no en el sentido porque sea malo, porque es que en el sentido que el hombre dice como cuál es el estándar y el hombre en la carne no puede cumplir eso, entonces el hombre queda bajo maldición. Acuérdate que en Gálatas dice que Cristo nos redimió de la maldición, ¿de qué? La maldición de la ley. Entonces Él nos bendijo. Pero por eso mientras estamos bajo la ley no vamos a poder, ¿no? Porque nos lleva a una situación donde solamente vamos a ver que nos señala la puerta, un camino por donde debemos ir, ¿no? Gálatas dice que es un ayo. Entonces vamos a ver esto, el ministerio de la ley, o el propósito de la ley. Y como le dije a vos, que dice que Pablo dijo que levanta una pregunta, Pablo dice, ¿qué diremos entonces? Dice que la ley es pecado de ninguna manera, más bien no conocía el pecado sino por medio de la ley, y si realmente no habría conocido la codicia, eso es el 8 mismo. El 7. ¿El 7 de todo el 7? O el 7. Y no habría conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Está bien. Entonces Pablo dice, ¿qué diremos? O sea, si la ley es pecado, y fíjate que yo siempre me noto más palabras en el griego o busco, ¿no? Acá la palabra que diré en el griego es mei genoito, o sea, quiere decir que perezca ese pensamiento, ¿no? O sea, que de ninguna manera, ¿no? Como él siempre decía, ¿no? De ninguna manera, siempre decía, bueno, que perezca ese pensamiento, ¿no? Y fíjate, vamos a ver, después vamos adelante, yo voy a hacer como un adelanto un poco nada más de que Pablo no conocía el pecado. Fíjate que dice que no conoció el pecado. ¿Por qué? Porque todos pensamos que somos buenos antes de venir a Cristo y antes que Dios se revela ante nosotros. Nosotros pensamos que, fíjate, que la gente está perdida. Ayer había visto un pedazo, así, no sé, que mucha película, pero justo miré un pedazo así en la película y iba una chiquita y uno le preguntó si iba a ir al cielo. Y el abuelo había hecho un montón de cosas antes de morir, y dijo, ¿y se qué decir? Y dice así, y ese hombre era un rey.
y le preguntaba a la chiquita, como, y ella decía, sí, yo creo, ¿vos creés? Y él creía en esa chiquita y dijo que iba a ir al cielo, porque pensaba que era bueno, ¿no? Y él decía, ¿y habrá un lugarcito para mí? Decía este hombre, y la chiquita, sí, sí, todo, ¿no? Porque todos pensamos que somos buenos y vamos a ir al cielo. No conocemos el pecado, o sea, no sabemos en relación en sí lo que es el pecado. Y entonces, fíjate Pablo, que Pablo era un fariseo, guardaba la ley, vamos a ver más adelante, que decía que era irreprensible, era judío, era hebreo, nada que ver con nosotros, él tenía sangre judía. Imagínate que él, o sea, él ¿quién más? ¿No? Que estaba sentado a los pies de Gamaliel, y bueno, y él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Él no conocía, él mismo, yo no conocía el pecado, sino era por la ley. ¿Qué ley? Porque si él no tenía la ley, claro, pero él tenía una ley externa, o sea, solamente, a mí me llevó mucho tiempo, voy a confesar, incluso lo digo porque ahora a vos ya sabés, pero a veces como subimos los videos, ahora cuando ven en internet nuevo, uno no conoce a veces bien la ley, y Romanos 7 a mí me abrió mucho, o sea, la cabeza, o sea, en el sentido de la palabra que está ahí guardada, si escarbamos, uno puede entenderlo, yo lo sabía por arriba, pero cada vez que me fui metiendo mucho tiempo en Romanos, no solamente un poquito más, sino lleva tiempo, me di cuenta más de la profundidad de que tenía Romanos 7, ¿no? Y voy a nombrar ahora en Marcos 10, 17 al 27. Como son textos largos, sé que lo voy a leer yo entonces, ¿no? Marcos, Evangelio de San Marcos 10, versículo 17 al 27. Marcos 10. 17 al 27. Dice así, el joven rico. Y saliendo él a un camino, corriendo uno y arrodillándose ante él, le preguntaba, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno solo, Dios. ¿Sabes los mandamientos? No mates, no adulteres, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a la madre. Y él le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, fijando en él la mirada, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve, vende cuanto tienes y dalos a pobres. Según la traducción, en algunas de sus traducciones va a aparecer a los pobres, ¿no? Yo estoy leyendo otra traducción. Y tendrás un tesoro en el cielo. Vuelve y sígueme. Pero él, entristecido por estas palabras, se marchó apenado porque era de los que tienen muchas posesiones. Un chico que sigue hasta el 27, ¿no? Bueno, después sigue hablando, ¿no?, del peligro de la riqueza, ¿no? O sea que dice Jesús miraba hacia alrededor, que empieza a decir, ¿no?, que es difícil para que los que entran al cielo, ¿no? Entonces yo haré un poco. Y si Jesús, echando una mirada alrededor, dice a su discípulo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen las riquezas. Y los discípulos estaban asombrados por sus palabras, pero Jesús, tomando de nuevo la palabra, le dice, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil pasar un camello por un ojo de aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿y quién puede ser salvo? Mirándolo Jesús dice, con hombres, o sea, en la traducción quizá que vos tenés dice para los hombres, quizá, en esta dice con hombres, pero la traducción sería que tenemos, para los hombres es imposible, pero no con Dios, o para con Dios, porque todas las cosas son posibles con Dios. Bueno, me voy a, todo en el contexto de Romanos 7:7, no nos olvidemos, el contexto de Romanos 7, el tema que estamos tocando, no nos olvidemos nunca de el tema. Después podemos ir al pasado, pero el tema central es el propósito de la ley. ¿Está? Ahora me fui a Lucas, a Marco, a la Evangelio de San Marcos, para ver ahí al joven rico. ¿Qué pasó?
estoy tratando de que vos no pierdas el hilo de pensamiento y te puedo traerlo para que vos puedas seguirme. Si no, yo hablo y por ahí digo, ¿de qué está hablando? Entonces yo te hablo y te voy explicando para que puedas entender. En Romanos 7 está hablando de que Pablo no conocía la ley. ¿Y él guardaba qué? Él hacía cosas externas, fuera. Bueno, acá te llevé a otro personaje que es ¿quién? No, este es el joven rico. Es el Marcos el Evangelio. El joven rico es una persona que tenía muchas posesiones. Y a pesar de que tenía posesiones, fíjate que él guardaba la ley. Era un devoto, el que quería guardar. Pero ¿qué pasó? Se encontró con el maestro en el camino. Y él le hizo una pregunta, le dice, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Yo no quiero entrar en nada de esas cosas que a veces se preguntan, ¿no? Que algunos, pero no está mal de decirlo, lo voy a decir sin un ánimo de pelear ni de ofender, ¿no? Porque Dios no obra, dice al final, sino que con espíritu de mansedumbre corregemos las doctrinas falsas. Pero Dios no le dijo, ¿qué de hacer? Dios no le dijo, haz una oración de entrega y levanta tu mano y aceptame y sos salvo. Fíjate que no le dijo, ¿qué le dijo? ¿Levanta tu mano, aceptame? No, le dijo, primero le corrigió. Bueno, acá los testigos creen que él nos dio porque lo que dice solamente es Dios, no voy a entrar en esto porque tendría que desviarme de eso. Ya lo he explicado muchas veces, ¿no? Pero fíjate que dice, sabe los mandamientos. ¿Qué hace? Fíjate que lo confronta con la ley. Por eso muchos se levantan tu mano, fíjate que Dios, Señor Jesucristo no dijo hacer una oración. ¿Qué hace para algo? Dios primero le mostró la ley. ¿Para qué hizo eso? Para mostrarle su condición pecaminosa. Si vos no le mostrás la ley a la persona, no lo confrontás con la ley, no levantá tu mano, está Cristo, o Dios tiene propósito para ti, y ¿qué pasa? Y la persona queda así, pero Cristo le sacó el espejo y le mostró su condición. Y él, a pesar de eso, se vio que estaba bien. ¿Por qué? Porque esto lo quiero tocar y hablo despacio, no sé que no lo hago para que se pueda entender. La ley externa es solamente, o sea, hay una parte que solamente aquellos que hacen obras por fuera, eso es externo, pero la ley es espiritual. Fíjate cómo Dios en este caso Cristo, lo confronta a él. Y él dice, yo guardé esto. O sea, es como diciendo, yo pude. Y fíjate que él mirándolo tras los ojos se lo miró a él y se le amó, ¿no? Pero fíjate que después, ¿qué pasa? Hay un pecado, o sea, que siempre tenemos nosotros. Podemos hacer ciertas cosas que los demás no hacen. Yo no tengo pecado acá, yo no tengo pecado aquí, nos catamos porque lo vemos al otro que anda en ciertos pecados. Pero ¿qué pasa? Pero hay ciertos pecados que sí tenemos nosotros, y Cristo lo confrontó con el pecado que tenía. Bueno, todos esos pecados, todos esos mandamientos parece que él se preocupaba en guardarlos. No voy a entrar en detalle, por supuesto creo que no guardaría al 100%, porque nadie puede amar a Dios con todo su corazón, menos si no ha sido regenerado. O sea, si no nació de nuevo, ¿no? Nadie puede ser perfecto, ya desde el vientre de nuestra madre que nacemos pecadores. Pero vamos a dejarlo ahí. Él dijo que él había guardado, ¿no? Hasta ahí vamos a dejar, ¿no? Entrar en, porque la Biblia no da más uno, no dice nada de eso, ¿no? Solamente sí vamos a decir lo que Cristo dijo. Dice entonces Jesús mirándole a él lo amó. Y le dijo, una cosa te falta. Vende cuanto tienes y dale a los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo. Y ahí no termina, dice, vuelve y sígueme después. Pero él, entristecido por estas palabras, se marchó apenado, porque era de los que tenían muchas posesiones. La ley te va a mostrar, en este caso, vamos a encontrar el mismo pecado, o sea, que Pablo habla acá. No quiero entrar en lo que dicen los escritores, lo que dicen los teólogos, lo que dicen los comentaristas bíblicos, que Pablo tenía codicia, porque Pablo nombra el 10º mandamiento, y si no conocí, ¿cómo dice? La avaricia. La avaricia es codicia. Muchos dicen, no, Pablo era codicioso, Pablo, mentira. Perdón, que me sale de adentro. Pero no porque diga eso, porque el hermano Pablo siempre decía que yo trabajé con mi mano para darle aquello. Pablo decía de que en nada, en Filipenses dice que él siempre estaba acostumbrado a no mucho y no poco a tener. Y se diría que no. Yo creo, o sea, no por defender a mi hermano, a mi hermano Pablo, porque es hermano, pero no creo que él sería avaricioso, así avaricioso. Él, como todos nos habremos dado cuenta que había un mal adentro.
Eso es lo que quiere mostrar él, que él reconoce que hay un mal de querer cosas, pero no así de, codicia todo el tiempo, así no te guía. Él creo que sintió esa codicia que tenemos todos queremos algo. Entonces él vio, pero ya como hombre regenerado pudo ver eso que había dentro de él. Si no, el hombre que no nace nuevo no puede ver eso. Entonces creo que es así, pero no voy a seguir con eso. Lo que quiero mostrar es que Cristo lo confronta con la ley y le muestra su pecado al joven rico. ¿Y qué pasa? Dice que se entristeció. No quiero entrar, ahora vos sabés que estoy escribiendo un libro, ¿no? O sea, eso, pero si vos buscás en 2 de Corintios, es una parte de lo que yo escribo, del verdadero entristecimiento. 2 de Corintios 7:10, estaba escribiendo otra vez. Ese hombre se entristeció, dice, joven rico. Pero ¿qué pasa? No se arrepintió. Dice que la tristeza, según, no me acuerdo si en 2 Corintios 7 dice que la tristeza que viene de Dios, según de Dios, dice que causa arrepentimiento, produce arrepentimiento. Muy bien, gracias por la corrección. Y por estoy diciendo de memoria, no me lo acuerdo, ¿verdad? Y dice, me parece que en la segunda parte dice que la tristeza según el mundo, no me acuerdo, causa muerte, algo así, produce muerte, no me acuerdo textualmente como dice. Pero fíjate que este se arrepintió, y Judas también se arrepintió. O sea, pero no en sentido bíblico. O sea, ¿por qué? Porque eso solamente es una actitud. Uno dice que levantan las manos y lloran, a veces la gente dice, ¿qué lloran las manos? Pero ¿qué pasa? Sí. Pero después siguen igual, solamente lloraron. ¿Por qué? Porque es sentimiento nada más. Y Dios habla de la mente. Dios debe regenerar a la persona, darle poner que debe hacer en la voluntad para que pueda hacer. Y esa persona también tenía tristeza nada más. Quizás tristeza por lo que era en su condición, pero no pasó nada. Entonces se volvió. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en Romanos, estoy tocando Romanos 7:7. Dice que él no conocía el pecado. Sí, quedan 8 minutitos. Él no conocía el pecado hasta cuando vino la ley. Pero sí se entendería la ley. El problema es que quiero decir que ven en la iglesia en muchos lados y no se predica de la ley. No para guardarla, en el sentido que por ahí dicen, no, hace esto, aquello, y no lo confrontan con la ley. Acá vemos al maestro confrontando, y vamos con la ley, mostrándole la condición. Si vos no le mostrás la condición pecaminosa a la persona va a decir, yo decidí tomar una decisión. Tomé mi decisión, acepté a Cristo, o yo hice esto, hice aquello. ¿Por qué? Porque siempre hay algo bueno, algo que puede hacer, pero cuando la presencia, el Shekinah, se aparece ante ti, vos caés, decís, miserable de mí, estoy muerto, porque aléjate de mí, soy un pecador, dijo Pedro. Isaías cayó y dice, estoy muerto, dice, yo sé que tengo los labios impuros. Él decía cosas suyas con sus labios todo el tiempo, aparentemente viviendo un coso así. ¿Y qué pasa? Cuando solamente Dios te muestra tu condición o tu pecado, entonces vos ves la situación ante Él y decís, estoy fulminado, porque vos sabés que Él es santo. Pero si no se predica y no se muestra cuál es la condición de uno, y para que tire la mano y pida misericordia, porque Él está en una miseria espiritual, siempre hay algo bueno adentro. Y va a decir como Pablo, no conocí. No vas a conocer nunca el pecado que hay adentro, no vas a conocer ni la codicia. ¿Por qué? Porque hago cosas buenas, así ayudo a los pobres, de comer a soy una persona alegre, todos me quieren. ¿Y qué pasa? Pero la ley, cuando te medís ahí y vos sabés que decís, no, estoy maldito. ¿Por qué? Porque la ley me dice, haz esto y vivirás. No tiene misericordia, no porque sea mala, es buena, justa y recta. Pero me pone un estándar y yo no alcanzo, o sea, ¿por qué? Entonces quedo destituido de la gloria de Dios, no puedo. Y eso es lo que sucede, ese es lo que estamos viendo, el ministerio de la ley, el propósito de la ley, el mostrarme a mí mi condición. Y Pablo dice, no lo había conocido de esa forma. Joder, que yo nací así y no lo pude ver. Solamente Dios cuando nos muestra, porque por eso, ¿qué quiero decir cuando la ley espiritual e interna? Y el otro es externo, porque a veces podemos hacer ciertas cosas, pero cuando realmente la ley penetra, Dios mete dentro de nosotros nuestra conciencia, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Cómo puede ser? Dios busca la mente, Dios trabaja la mente, toca la conciencia de nuevo, la conciencia se vuelve sensible, entra la ley y podemos ver, eso vamos a ver más en Romanos 7, entonces el pecado se despierta, no es que estaba dormido y no existía, estaba ahí,
Solo que la ley dice, ahí estás. Y dice, uy, me encontró. Porque estaba ahí, nadie sabía que estaba ahí. Entonces la ley le dice, mira, y el yo, o sea, el yo de la persona, puede entender que había algo. Él pensaba que era él, siempre. Entonces la persona, su yo, el yo de la persona dice, uy, pero no soy yo entonces el que hago yo esto. Yo pensaba que yo, ¿qué? Bueno, eso vamos a entrar más adelante. Que va a entrar entre un combate, una pelea entre el yo, entre viendo que hay algo malo dentro de él y bueno, y la ley que él quiere guardar, porque todavía queda, él fue creado por Dios, pero él no puede guardar estos mandamientos, va a empezar una lucha, pero solamente esa lucha va a ser entre, que es una persona que es nacida de Dios, ¿no? Después lo que se puede entender, entonces vemos que acá Dios le mostró la condición de cuál era de este joven rico, ¿no? Entonces vemos que ya no conocía el pecado sino por la ley. Acá la palabra pecado acá es importante, en el sentido de que la palabra, acá el pecado no se trata de la naturaleza general del pecado, aunque es verdad que es revelada en la ley. Esto yo lo anoté porque si no me lo voy a olvidar, aunque es revelada en la ley. Acá lo que quiere decir Pablo es que el principio del pecado en el corazón del hombre caído. Acá Pablo sí nos está tocando, no conocía el pecado, o sea, el pecado en sí, sino que no conoció el principio, vamos a decir, el mal que habita dentro de él. El pecado, ¿quién se conoce que es el pecado? ¿Reconocer un pecador? Sí, soy un pecador. Y cualquiera dice que sabe que reconoce un pecador, que es un pecador. Pero nadie puede reconocer el principio del pecado. Son muy pocos los cristianos que pueden reconocer el principio del pecado que habita dentro de él. Muchos por ahí conocen la palabra pecado, sí, están familiarizados porque está en la Biblia, la escuchan, pero no saben cuál es el principio, no saben que solamente aquel cristiano que ha nacido de nuevo, solamente aquel que ha nacido de nuevo, puede reconocer que adentro de él mora el pecado. Aunque él perdió su señorío, todavía Romanos 6, ya él no tiene el esclavo, o sea, la voluntad, o sea, ya apresada, porque Dios le permite ahora venir a él y le permite decir, yo haré que ande en mi mandamiento. Ahora él hace que él pueda andar, lo hace regenerar, lo hace y que vuelva de nuevo, le da vida a su conciencia, vamos a entender de nuevo, su conciencia está dormida. Dios la hace así y por medio de la palabra dice en Génesis que hizo. Dice que creó todo, ¿no? Y por medio del Logos, en Juan, él de nuevo, esa conciencia que está muerta porque se murió, cuando peques realmente morirá. Dios le da vida de nuevo a la mente cobra de nuevo gozo, se vuelve sensible de nuevo la mente al pecado. Antes estaba dormida, estaba endurecida. Endurecida. ¿Por qué? Por el pecado. Dios de nuevo pone sensible la mente de nuevo, así, y pueden volver a entender eso, pero si no lo hace Dios esa obra divina, para mí diría como Pablo, yo le debería decir, perezca el pensamiento de que tengo libre albedrío, porque no podés. Dios tiene que venir a hacer esa obra en esa mente para que se pueda la persona volver sensible. Se murió, la persona está muerta, en delirio de pecado. Entonces Dios hace esa obra y vuelve. Pero ¿qué pasa? Fíjate que Cristo le muestra la ley y por medio de ella que conocemos el pecado. ¿Se entiende un poco? Bueno, voy a seguir la segunda media hora ahora y vamos a seguir tocando esto porque esto tenemos para hablar mucho tiempo, o sea, no sé cuánto.